RCC Noticias, de última hora. Muy bien, seguimos. Esto es RCC Noticias, el noticiero central de la Red Chaqueña de Comunicaciones, y en este espacio, junto a la producción y el departamento de prensa, hemos predispuesto un espacio exclusivo para escuchar propuestas. En tiempos de elecciones es importante conocer por quiénes vamos a votar el próximo 30 de abril, a quién le vamos a comprometer con nuestro voto y nuestra participación ciudadana en las próximas elecciones. Es por eso que RCC ha dispuesto este espacio, un espacio por gentileza otorgado por el holding a los distintos candidatos. Y hoy tengo el honor de contar en esta mesa informativa con el doctor Víctor Pavón, candidato a la Cámara de Senadores. Hoy vamos a conocer su propuesta, hoy vamos a conocer quién es y, por supuesto, qué tiene para comentarnos, para hablarnos en este contexto. Bienvenido, doctor Víctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro, es un honor compartir contigo y con toda la enorme audiencia. Bueno, doctor, gracias por aceptar la invitación y sin preámbulos quiero preguntar, ¿quién es el doctor Víctor Pavón? Yo soy un ciudadano paraguayo interesado en el presente y en el futuro de nuestro país. Soy abogado, economista, he estudiado las leyes del Paraguay, la Constitución, soy asesor en las universidades privadas, soy profesor universitario, he escrito 7 libros y de manera permanente estoy dando charlas, conferencias y de luego dando mi opinión en distintos medios como este, tan importante en el país, porque el Paraguay necesita, Pedro, de reflexión crítica, pero por sobre todas las cosas de una reflexión que se base en particular en los fundamentos de lo que nosotros denominamos, y es algo muy importante para el futuro del Paraguay, en la tradición judeo-cristiana. Cuando yo hablo de la tradición judeo-cristiana, que es la base de la civilización occidental, no estoy hablando de un tema baladí o superficial, estoy hablando de un tema trascendental. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos en el Paraguay de establecer los cimientos sobre los cuales se estableció este Paraguay en base a su soberanía, a su independencia, pues vamos a ser avasallados lamentablemente por ciertas teorías y ciertas filosofías que están alejadas finalmente de los paraguayos y las paraguayas y los extranjeros que están viviendo en este país. Por ejemplo, el relativismo moral, la Agenda 2030, el nuevo orden mundial y todas estas cuestiones que vienen de alguna manera siendo establecidas nada más y nada menos que desde las propias Naciones Unidas, Pedro. Y eso es algo lamentable y muy peligroso. Incluso ya hay informes, por ejemplo, que la propia Naciones Unidas está empezando a propiciar en ciertos países documentos donde ellos avalan, por ejemplo, la pedofilia. Quiere decir que esto va a ser una cuestión que nosotros vamos a tener que enfrentar, porque no solamente es una cuestión cultural, desde luego, que se basa en las cuestiones de familia, cuestiones que hacen las cuestiones de género, las cuestiones de la patria potestad, ¿verdad?, sino que también es una cuestión de cuestión económica. El Paraguay está siendo endeudado a un nivel ya del 40% del Producto Interno Bruto, y de esa manera nosotros nos estamos volviendo esclavos de ciertos organismos internacionales que son contrarios precisamente a nuestra soberanía. Y cuando una organización, igual que un ser humano, se vuelve muy dependiente de su acreedor, pues pierde su capacidad de autonomía, y al perder su capacidad de autonomía, pues lo que tenemos es que otras personas deciden por el deudor, y de esa manera el Paraguay, al quedar acogotado lamentablemente por el endeudamiento, lo que vamos a tener es lo que se llama la moneda de cambio, es decir, ellos nos van a seguir prestando dinero con el pretexto supuestamente de mantener al Estado paraguayo, que por cierto cada vez crece más con más funcionarios, y de esa manera ellos no van a tratar de impulsar estas agendas, como ocurrió y está ocurriendo lamentablemente con lo que se denomina la transformación educativa, que es una forma precisamente de financiamiento que vino a través de la Unión Europea
para precisamente poner su cabeza de playa e instalar la ideología de género. Contra esas cosas, el Partido Libertad y República, la lista de 19 y este servidor que quiere trabajar desde el Senado está dispuesto a defender la familia, la propiedad privada. La propiedad privada es innegociable. Nuestro Dios es innegociable. El hecho de que exista el relativismo moral y todas estas teorías que lamentablemente quieren venir a sacarnos nuestro sentido espiritual son cuestiones que nosotros no tenemos que dejar ser avasallados. Porque ocurre, Pedro, que acá vienen algunos ciertos analistas y ciertos estudiosos, entre comillas, y nos quieren hacer entender que ya nosotros no tenemos que tomar en cuenta a Dios, no tenemos que tomar en cuenta la familia, no tenemos que tomar en cuenta nuestras tradiciones y nuestra historia. Y además de hacernos perder nuestro sentido de trascendencia espiritual, nos quieren hacer perder lentamente, y lo están logrando, con la ayuda de nuestros mismos compatriotas, algunos que lamentablemente se han vendido ya a la agenda, y de esa manera también nos quieren sacar nuestro sentido de pertenencia. La famosa reforma educativa que yo denominé de forma, igual que la de forma tributaria, es la manera en que ellos están haciendo. Al haber sacado historia e instrucción cívica de los colegios, de las escuelas, pues lo que tenemos es que precisamente nuestros niños y nuestros jóvenes ya no conocen lo que significa y no tienen el sentido de pertenencia. Doctor Víctor, usted mencionó acerca de estas ideologías que vienen desde afuera, entre otros sistemas que quieran avasallarnos principalmente. ¿Cuál es su parecer? ¿Cómo va a enfrentar este sistema? Bien lo dijo, estando ya en el poder en el caso que esto sea factible. En primer lugar, nosotros tenemos que impedir que las ONGs que vienen con prédicas contra la familia, que vienen con prédicas en términos económicos de elevar los impuestos y elevar el endeudamiento, sean cortadas del presupuesto. Nosotros los paraguayos no tenemos por qué aceptar ni un solo guaraní, ni un solo euro, ni un solo dólar de organismos internacionales, porque sencillamente eso crea lo que se llama un estado de dependencia. Y el estado de dependencia, que para algunos, por lo que se ha visto, les agrada mucho, porque reciben de esa manera algún tipo de cohecho, lo que se llama la coima, hace que finalmente nosotros no tengamos la suficiente capacidad de respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues muy sencillo. En primer lugar, mantener nuestra Constitución, porque el objetivo a mediano plazo en este periodo gubernativo 2023-2028 es la de reformar la Constitución. Y ellos quieren reformar la Constitución precisamente para sacar, por ejemplo, tengo 20 artículos concretos que he estudiado al respecto, y uno de los artículos es precisamente el matrimonio hombre y mujer. Y ellos quieren establecer el matrimonio igualitario. Ellos quieren establecer que la familia ya no es la tradicional, sino que puede estar formado por hombre, hombre, mujer, mujer, y de esta manera tener capacidad de adopción. Esas cuestiones no pueden ser aceptadas, no porque nosotros seamos las personas que estamos en el pasado, sino porque realmente nosotros estamos con el derecho natural, en primer lugar, y de luego estamos con una tradición que justamente había citado, que es la tradición judeo-cristiana, porque está dicho en la palabra, ¿verdad?, que la mujer dejará su hogar y se unirá al hombre. Y de esa manera está establecido y consagrado precisamente en la Biblia, que nosotros no tenemos que perder esa tradición. Y ocurre que en términos económicos eso se traduce en una serie de ideas que son contrarias precisamente al interés del Paraguay. No es posible, y doy ahí una reforma que nosotros estamos dispuestos a hacer, que en el Paraguay nosotros no podamos usar nuestra matriz energética, porque la agenda ambientalista lo que quiere es, por ejemplo, introducirse cada vez más en nuestro país e impedir que finalmente la producción agroganadera, nuestros grandes productores del campo que hacen tanto por nuestro país, finalmente puedan producir con mayor eficiencia y con mayor productividad. Y esa es una agenda peligrosa, Pedro, porque sencillamente es una agenda que viene desde el extranjero, y de esa manera quieren ralentizar nuestra economía, porque no tenemos que olvidarnos que el 35% de la economía paraguaya depende precisamente de nuestros hombres y mujeres del campo. Doctor Víctor, en definitiva, nuestro país tiene muchas emergencias hoy que atender. Desde su perspectiva, ¿cuál es la mayor prioridad, la urgencia hoy en día?
La mayor urgencia que tiene el Paraguay es el cumplimiento de la Constitución. Nosotros tenemos que hacer cumplir la Constitución. Acá tenemos un problema de gente que lamentablemente ha ingresado al poder del Estado y se está volviendo rica de la noche a la mañana. Entonces nosotros no tenemos ya lo que se denomina un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho significa la igualdad ante la ley, significa la supremacía precisamente de las normas constitucionales. Y nuestra Constitución, si bien es cierto, requiere quizás algunos retoques, como ya lo decía Thomas Jefferson, uno de los redactores de la Constitución norteamericana. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la arquitectura constitucional que tiene hoy el Paraguay puede ciertamente ser mejorada, pero tenemos que en primer lugar cumplir lo que dice nuestra Constitución, respetar la propiedad privada, respetar la familia y desde luego respetar lo que se denomina la división de los poderes. No es posible, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo tenga una suerte de atribución en carácter legislativo y el legislativo tenga atribuciones ejecutivas. Eso no está en la Constitución. Ocurre que nosotros hemos migrado ciertamente del sistema constitucional que teníamos antes y establecimos un nuevo ordenamiento jurídico, pero este ordenamiento jurídico no significa que nosotros tengamos que desligarnos de nuestra división de poderes. La división del poder es muy importante. ¿Para qué, Pedro? Y para los oyentes. Es importante para evitar que el estatismo siga creciendo en el Paraguay. El Estado es un problema, el Estado no es la solución. Las soluciones están en el individuo, en la familia, en los emprendedores, en los microempresarios, en las personas, hay doña Juana, doña Luisa. Esas personas son las que realmente crean riqueza y son las que distribuyen riqueza. Pero si nosotros hacemos del Estado tal como hoy lo tenemos, un gigante con pie de barro, que ni siquiera puede darnos seguridad y ni siquiera podemos tener veredas en nuestras calles, pues significa que estaremos perdiendo precisamente nuestra capacidad de maniobra para hacer que especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un mejor porvenir. Doctor Víctor, por último, una reflexión final mirando a nuestra audiencia en todo el Paraguay, el próximo 30 de abril, salir a votar y ¿cuál es su reflexión? Que salgamos a votar, que el Paraguay es un país bendecido, es un país que tiene todos los activos estratégicos para convertirse en la Suiza de América. Pero eso sí, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto para impedir que los que nos han mentido, que aquellos que nos han robado, que aquellos que quieren volver a ser reelectos, vuelvan a ocupar un cargo. ¿Por qué van a tener que volver a ocupar un cargo? Los que aprobaron, por ejemplo, el financiamiento para la transformación educativa, para instalar la ideología de género. Eso es inadmisible y en consecuencia les pido a las personas que voten a conciencia. No se olviden de que es importante el ejercicio del voto, pero no solo para votar, sino para elegir en favor de un Paraguay poderoso, soberano e independiente, con libertad económica y Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Víctor Pavón, en este espacio otorgado por la RCC para conocer más acerca de las propuestas y los candidatos de cara a las próximas elecciones del 30 de abril. Nosotros seguimos informando. Esto es RCC Noticias. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,